Religión, ciencia y sentido, diálogo entre fe y razón. Introducción. ¿Son la fe y la ciencia enemigos irreconciliables, o más bien compañeros de viaje en la búsqueda humana de la verdad? A lo largo de la historia, nos hemos preguntado si el universo que revelan nuestros telescopios contradice al Dios que invocamos en nuestras oraciones. Imagina a un científico en su laboratorio midiendo la expansión del cosmos, mientras en otro lugar un creyente contempla el mismo cielo estrellado buscando el sentido de la existencia. ¿Hablan ambos de realidades incompatibles? En este video de Rutas del Pensamiento exploraremos el aparente conflicto entre fe y ciencia, y cómo a veces ese conflicto es más mito que realidad. Plantearemos preguntas profundas: ¿puede la ciencia apagar la luz de la fe? ¿Puede la religión responder preguntas que la ciencia ni siquiera formula? Prepárate para un viaje narrativo y filosófico donde fe y razón dialogan, chocan y quizás, finalmente, se reconcilian. Parte 1. Historia del conflicto y el diálogo. Comencemos nuestro recorrido en la Edad Media, donde fe y razón no eran enemigos sino aliadas. En la escolástica medieval, pensadores como Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona sostuvieron que la verdad es una, viniendo tanto de la revelación divina como de la observación racional de la naturaleza. De hecho, Aquinas enseñaba que si una interpretación de la Biblia chocaba con evidencia indudable de la razón, había que reconsiderar esa interpretación. Imagina eso. Incluso en el siglo XIII, Aquino y otros admitían múltiples lecturas de las Escrituras en asuntos misteriosos, dejando espacio para que descubrimientos futuros iluminaran su significado. La fe era la reina de las ciencias, y la teología se consideraba la cúspide del saber, integrando el conocimiento del mundo con el conocimiento de Dios. Sin embargo, avanzando unos siglos nos encontramos con terremotos intelectuales. La Reforma Protestante del siglo XVI trajo un énfasis en la interpretación personal de la Biblia. Esto, por un lado, liberó la conciencia individual, pero por otro a veces endureció posturas literales frente a la ciencia. Martín Lutero, por ejemplo, desconfiaba de la razón humana en materia de fe, llegándola a llamar la ramera del diablo en un arrebato retórico. La armonía medieval entre teología y filosofía empezó a resquebrajarse. Pronto llegó el siglo XVII y con él el famoso conflicto de Galileo. En 1616 y 1633, Galileo Galilei fue censurado por defender el modelo heliocéntrico de Copérnico, la idea radical de que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué ocurrió realmente? Lejos de ser un simple choque entre ciencia iluminada e iglesia oscurantista, el caso Galileo fue más complejo. En aquella época incluso muchos científicos dudaban del heliocentrismo por falta de pruebas concluyentes, y la Iglesia Católica, que durante siglos había apoyado la astronomía, reaccionó defensivamente. Galileo, católico devoto él mismo, intentó persuadir a las autoridades de que la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Pero tensiones personales, una sutileza, Galileo puso las palabras del Papa en boca de un personaje llamado Simplicio, y temores institucionales llevaron a su condena por sospecha de herejía. Se perdió una oportunidad de diálogo, la Iglesia se desacreditó científicamente por un tiempo, y la ciencia tomó impulso fuera del amparo eclesiástico. Con la Ilustración en el siglo XVIII, la brecha pareció ensancharse. Pensadores como Voltaire o Diderot criticaron duramente a la Iglesia, y la razón se exaltó como antídoto contra la superstición religiosa. Se popularizó la idea de una guerra eterna entre ciencia y fe. En el siglo XIX, autores como John Draper y Andrew White escribieron influyentes obras sobre la guerra entre ciencia y religión que cimentaron este mito del conflicto. ¿Qué ganamos y qué perdimos en este proceso? Ganamos, sin duda, una ciencia más libre de dogmas, capaz de cuestionarlo todo, desde la posición de la Tierra hasta la edad del universo. La ciencia prosperó asombrosamente una vez emancipada del control religioso directo. Pero también se perdió algo: la unidad del saber y del sentido. Fe y razón tomaron caminos separados, muchas personas sintieron que debían elegir un bando, empobreciendo la conversación humana. Donde antes teólogos y científicos eran a veces la misma persona, ahora había muros de sospecha. Sin embargo, como veremos, esos muros nunca fueron absolutos ni inevitables. Parte 2. Filosofía de la ciencia vs filosofía de la religión. Pasemos de la historia a la filosofía. ¿Cuáles son los supuestos de la ciencia y de la religión, y realmente se excluyen mutuamente? La filosofía de la ciencia nos da pistas. Para Karl Popper, la ciencia avanza proponiendo hipótesis audaces y tratando de falsarlas, en otras palabras, la ciencia crece a base de corregirse a sí misma.
Pape veía un claro criterio: una teoría es científica si puede ser refutada por la evidencia. Esto suena a humildad epistémica. Incluso las teorías más queridas, lo siento, Einstein, deben estar dispuestas a caer si los datos las contradicen. Pero nota algo: la ciencia, en este marco, nunca pretende alcanzar la verdad absoluta, solo aproximaciones cada vez mejores. ¿Y qué hay de la religión, que afirma verdades absolutas reveladas? Aquí podría surgir tensión, porque la fe religiosa tradicionalmente no falsifica sus creencias fundamentales. Nadie hace un experimento para probar a Dios en un laboratorio. Luego vino Thomas Kuhn, quien en 1962 propuso que la ciencia en la práctica avanza por revoluciones de pensamiento, los famosos cambios de paradigma. Según Kuhn, los científicos operan dentro de marcos conceptuales, paradigmas, y solo los abandonan cuando se acumulan anomalías insostenibles, dando paso a un nuevo paradigma. Esto resaltó que la ciencia no es siempre un progreso lineal hacia la verdad, sino que influye la comunidad, la cultura y hasta cierta fe de los científicos en su paradigma. ¿Podría esto nivelar el campo con la religión? Quizá no del todo, pero Kuhn mostró que la objetividad científica tiene matices. La ciencia también tiene sus dogmas temporales que cambian con el tiempo. Un científico a veces defiende su teoría casi con fe ciega, hasta que llega un Einstein o un Darwin a derribarla. Más radical fue Paul Feyerabend, filósofo iconoclasta que llegó a decir contra el método establecido que todo vale. Feyerabend argumentó que no existe un único método científico rígido. Mirando la historia, los grandes avances se lograron a veces violando las reglas metodológicas al uso. También criticó el cientificismo, esa creencia de que solo la ciencia provee conocimiento válido. Feyerabend incluso defendió que prácticas como la astrología o visiones tradicionales merecían consideración cultural. Aunque polémico, su postura abre espacio a que la ciencia no tenga por qué considerarse superior a otras formas de entender el mundo, religión incluida. En cierto modo, Kuhn y Feyerabend muestran que la ciencia no es absolutamente neutral ni omnicompetente, tiene supuestos, áreas que no toca, valores, moral y cambios de visión. Esto deja la puerta abierta a que la fe tenga algo que decir en otros dominios. Por otro lado, la filosofía de la religión examina la racionalidad de la fe. Filósofos como Alvin Plantinga sostienen que creer en Dios puede ser perfectamente razonable y coherente con la evidencia. Plantinga incluso argumenta que el verdadero conflicto no es ciencia versus religión sino ciencia versus naturalismo ateo. Según él, si el mundo y nuestra mente son solo producto de procesos naturales sin propósito, ¿por qué confiar en que nuestra razón busca la verdad? Irónicamente, dice Plantinga, la ciencia encaja mejor con la idea de una mente divina que nos creó con capacidad racional. Otro gigante, Richard Swinburne, utiliza herramientas de la lógica y la probabilidad para argumentar que la existencia de Dios es verosímil dados ciertos datos, como el origen del universo, el orden de las leyes naturales, etc. Swinburne y Plantinga practican una teología filosófica muy rigurosa, mostrando que la fe también puede someterse a examen racional sin derrumbarse. Por su parte, Søren Kierkegaard y Blaise Pascal nos recuerdan los límites de la razón. Kierkegaard decía que la fe es un salto, una decisión apasionada del individuo que trasciende la fría lógica. La paradoja de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo no se resuelve con silogismos, es un acto de fe más allá de la ética racional. Pascal, matemático genial, también afirmaba, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Para Pascal, la apuesta por Dios no es irracional sino arracional. Reconoce que la razón por sí sola no puede decidir sobre Dios, así que recomienda apostar por la fe porque el potencial ganancia, sentido, salvación, es inmensa comparada con la pérdida si Dios no existe. Estos enfoques subrayan que la experiencia subjetiva y el riesgo existencial son parte de la fe, algo que la ciencia, que busca objetividad y seguridad, no incorpora. Entonces, ¿son incompatibles los supuestos de ciencia y religión? La ciencia asume un método empírico, busca explicaciones naturales y no apela a lo sobrenatural en sus hipótesis. La religión asume una realidad trascendente, verdades reveladas y un propósito último. En la superficie, parecen moverse en planos distintos, la una explica el cómo de las cosas, la otra indaga el por qué último. De hecho, el científico y sacerdote John Polkinghorne insistía en que la ciencia y la religión son amigas, no enemigas, en la búsqueda común de la verdad. Polkinghorne señala que ambas buscan conocimiento, solo que de tipos diferentes. La ciencia responde preguntas de funcionamiento, la religión responde preguntas de significado. Si cada disciplina reconoce sus límites, pueden coexistir e incluso complementarse.
Pero si una invade el terreno de la otra sin humildad, por ejemplo, un biólogo que declara que su teoría elimina la necesidad de Dios, o un teólogo que niega evidencias científicas por dogma, entonces surgen contradicciones. En síntesis, fe y razón pueden dialogar si entendemos qué preguntas intenta contestar cada una. Como dijo el Papa Juan Pablo II, la fe y la razón son como dos alas de un mismo espíritu humano en su vuelo hacia la verdad. Parte 3. Casos contemporáneos, cosmología, biología, neurociencia. Aterrizando estas ideas en casos concretos de la ciencia contemporánea, encontramos puntos de cruce fascinantes, a veces armónicos, a veces conflictivos. Veamos primero la cosmología. Hoy, la teoría científica sobre el origen del universo es el Big Bang. Hace unos 13.800 millones de años, el universo surgió de una singularidad primordial, una gran explosión de espacio, tiempo, materia y energía. Curiosamente, el padre del Big Bang fue Georges Lemaitre, quien además de astrofísico era sacerdote católico. Para algunos creyentes, el Big Bang suena a un eco asombroso de las palabras iniciales del Génesis: dijo Dios, que se haga la luz, y la luz se hizo. ¿Coincidencia? En los años 1950, científicos ateos como Fred Hoyle preferían teorías alternativas, universo estacionario eterno, quizás porque un inicio absoluto del cosmos olía a creación. Pero la evidencia del Big Bang triunfó. Muchos creyentes vieron confirmada la idea de que el universo tuvo un comienzo, en el principio, tal como sostenían las religiones abrahámicas. Claro, la ciencia no dice quién o qué causó el Big Bang, habla de física de altas energías, no de metafísica, pero deja espacio a la maravilla. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué las leyes de la física son las que son? Aquí surge el tema del finituning o ajuste fino. Los físicos han descubierto que constantes fundamentales, la carga del electrón, la constante gravitatoria, etc., parecen calibradas en valores exactos para permitir la vida. Un cambio minúsculo y no existirían átomos estables, ni estrellas, ni químicos de la vida. Algunos científicos hablan del principio antrópico, diciendo que no es sorprendente observar un universo apto para la vida porque, bueno, si no lo fuera no estaríamos aquí para notarlo. Otros postulan infinitos universos, el multiverso, donde por azar alguno tenía que salir con los parámetros justos. Pero muchos creyentes ven aquí destellos de diseño, un universo afinado como por un maestro cósmico. Incluso científicos no teístas como Paul Davies admiten que el ajuste fino es lo más cerca que puedas estar de un milagro en ciencia. La cosmología moderna, pues, no prueba a Dios, pero ciertamente vuelve a poner sobre la mesa grandes preguntas filosóficas y espirituales sobre origen y sentido. Pasemos a la biología evolutiva. Pocas áreas han generado tanto debate religioso como la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. En el siglo XIX, la idea de que todas las especies, incluido el ser humano, descienden de ancestros comunes por procesos naturales causó escándalo teológico. Algunos la vieron como incompatible con el relato de la creación en Génesis y con la idea de un diseño especial del ser humano. Se desató un conflicto famoso entre creacionismo versus evolucionismo. Sin embargo, con el tiempo surgieron posturas intermedias como el teísmo evolutivo, defendido por científicos creyentes. ¿Qué propone? Que la evolución es real, las especies cambian, la vida tiene 4.000 millones de años de desarrollo, pero este proceso evolutivo es la herramienta mediante la cual Dios crea la diversidad de la vida. En otras palabras, Dios obra a través de la ley natural que Él mismo estableció. Un exponente actual es Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, cristiano evangélico, quien dice ver el ADN como el lenguaje de Dios. Collins afirma que no encuentra conflicto entre su fe y la evolución. Para él, el genoma es la forma en que Dios tejió la vida, y nuestra ascendencia común no niega que el alma humana tenga un origen divino especial. De hecho, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos declaró que la evidencia de la evolución es plenamente compatible con la fe religiosa. Y muchas denominaciones cristianas aceptan la evolución como parte del plan divino. Por supuesto, hay visiones opuestas. Los nuevos ateos como Richard Dawkins arguyen que la evolución expulsa a Dios del escenario, ya no se necesitaría un creador para explicar la complejidad de la vida. Porque la selección natural, un proceso ciego, lo logra. Dawkins incluso tituló uno de sus libros El relojero ciego para recalcar que la naturaleza no requiere un diseñador consciente. ¿Quién tiene razón? Quizá ambos podrían convivir. Si Dios existe, la evolución sería simplemente su método, como un artista que deja que un proceso creativo se desarrolle, y si uno no cree en Dios,
La evolución es un mecanismo suficiente en sí mismo. El conflicto surge solo si se interpreta Génesis literalmente, 6 días de 24 horas, tierra joven de 6000 años, creación instantánea de cada especie, lo cual sí choca con abrumadoras evidencias científicas. Pero muchos teólogos señalan que Génesis fue escrito en lenguaje simbólico y teológico, no como un manual científico. Así, biología y fe pueden reconciliarse al entender que operan en niveles distintos. Ciencia explica el proceso de cómo surgimos, la religión explica el propósito o significado de por qué existimos. Volvamos ahora la mirada hacia dentro de nosotros mismos, la mente humana. Los avances en neurociencia plantean quizá los desafíos más profundos a la visión religiosa tradicional del alma y la conciencia. Si todas nuestras emociones, decisiones y experiencias espirituales corresponden a actividades electroquímicas en el cerebro, ¿queda algún lugar para el alma inmortal de la que hablan las religiones? Por ejemplo, científicos han logrado inducir sensaciones místicas estimulando ciertas áreas cerebrales, y estudios de neuroimagen muestran patrones cerebrales durante la oración o la meditación. Para algunos, esto sugiere que Dios no es más que una ilusión creada por nuestro cerebro, una especie de cableado evolutivo para la creencia. Frases provocadoras como encontró la neurociencia el casco de Dios, aluden a experimentos donde un casco electromagnético produce sensaciones de presencia divina. Sin embargo, aquí debemos ser cautos. Que algo tenga correlatos cerebrales no prueba ni refuta su realidad trascendente, solo muestra cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Si uno cree en Dios, puede decir, claro, Dios nos diseñó de tal modo que podamos experimentarlo vía el cerebro. Si uno no cree, dirá, ves, no hay nada fuera del cerebro. La pregunta del millón sigue abierta, ¿es la mente solo el cerebro, o hay algo más? Algunos científicos y filósofos de la mente argumentan que la conciencia tiene propiedades difícilmente explicables solo con neuronas, el famoso problema difícil de la conciencia. Hay teorías hasta de física cuántica intentando entender la mente. Para la fe, por supuesto, la persona es más que materia, hay un alma o espíritu que trasciende la muerte. La ciencia aún no puede detectar un alma, pero tampoco ha resuelto completamente qué es la conciencia. En la intersección entre neurociencia y teología surgen colaboraciones interesantes. Por ejemplo, neuroteólogos como Andrew Newberg investigan cómo la espiritualidad afecta al cerebro y viceversa. ¿Sabías que la oración y la meditación pueden cambiar físicamente ciertas conexiones neuronales, reduciendo la ansiedad y fortaleciendo áreas asociadas a la empatía? ¿Es esto evidencia de que hablar con Dios calma la mente literalmente? Parece que sí. Así que, lejos de rechazarse mutuamente, neurociencia y fe están dialogando, la ciencia investiga el mecanismo de la experiencia espiritual, mientras la religión reflexiona sobre el significado de esa experiencia. Por último, consideremos la psicología de la religión en el mundo contemporáneo. La psicología investiga preguntas como, ¿por qué los seres humanos desarrollaron religiones? ¿Qué efecto tiene la fe en nuestras vidas? Desde la perspectiva evolutiva, algunos sugieren que la religión pudo ser adaptativa, fomentó la cohesión social, la cooperación en grupos grandes, proveyó consuelo ante la ansiedad existencial, etc. En otras palabras, la fe podría haber dado ventaja a nuestros antepasados al proporcionar sentido y comunidad, ayudándoles a sobrevivir y dejar descendencia. Investigaciones modernas encuentran correlaciones intrigantes. Por ejemplo, varios estudios señalan que la espiritualidad y religiosidad están asociadas a menores tasas de depresión, ansiedad y abuso de sustancias. Una revisión de más de 100 estudios indicó que un alto compromiso religioso/espiritual correlaciona con mayor satisfacción vital, sentido de propósito y mejor bienestar psicológico general. Impresionante. Prácticas como la oración y la meditación tienen efectos medibles, calman el sistema nervioso, reducen la respuesta de fight or flight, y pueden mejorar nuestra capacidad de afrontar el estrés. Un estudio de Harvard incluso encontró que personas educadas en la oración o la meditación diaria durante la niñez tenían significativamente mayor felicidad y satisfacción en la edad adulta. Además, la pertenencia a comunidades de fe proporciona soporte social, amistades, sentido de pertenencia, lo cual es un factor protector enorme para la salud mental. La psicología positiva también ha estudiado el perdón, tan central en muchas religiones. Perdonar reduce la ira crónica y el estrés, mejora la presión arterial y el sueño, incluso la gratitud y la compasión. Virtudes promovidas por la espiritualidad muestran beneficios tangibles en nuestras vidas. Todo esto sugiere que la fe, más allá de su verdad metafísica, cumple una función valiosa en la psique humana, es una fuente de significado, de consuelo ante el sufrimiento y de guía moral para la conducta.
Por supuesto, la ciencia también señala posibles aspectos negativos, fanatismo, culpa excesiva, conflictos, pero en promedio la religión bien vivida parece ser saludable a nivel individual y social. La psicología, por tanto, aporta datos al debate. La religión funciona para muchas personas en términos de bienestar. Esto no prueba que Dios exista, pero indica que estamos cableados de forma que la búsqueda de trascendencia y sentido nos beneficia. Como creyente podrías decir, tiene sentido, fuimos creados para buscar a Dios, mientras un escéptico replicaría, la evolución nos dio religión porque fue útil, no porque sea verdad. Y así el diálogo continúa. Parte 4. Posturas contrastantes, nuevo ateísmo vs. científicos creyentes. En el mundo actual, vemos un abanico de posturas desde las más escépticas hasta las más conciliadoras. Por un lado, tenemos el llamado nuevo ateísmo, con voces como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett y el fallecido Christopher Hitchens. Estos intelectuales sostienen una postura de conflicto frontal. Para ellos, la religión es fundamentalmente incompatible con el pensamiento racional y científico. Dawkins, por ejemplo, opina que la fe es como un virus mental que infecta a la gente con ideas sin evidencia. En su libro El espejismo de Dios argumenta que creer en Dios es no solo erróneo, sino perjudicial. Ha dicho abiertamente que la religión subvierte la ciencia y socava el intelecto, culpando a las creencias religiosas de frenar la educación científica y promover el dogmatismo. Sam Harris, por su parte, en El fin de la fe sostiene que la religión ya no es útil ni moral en una era nuclear. Llega a decir que la fe ciega puede motivar actos terribles y que la ciencia y la razón deben desengañar al mundo de creencias peligrosas. Daniel Dennett, filósofo, estudia la religión como un fenómeno natural en romper el hechizo, insinuando que al analizar científicamente la religión, sus orígenes evolutivos, psicológicos, se rompe su aura de misterio y se revela como una construcción humana. En conjunto, los nuevos ateos ven muy poco que rescatar de la religión. Para ellos, cualquier consuelo o inspiración que ofrezca viene empañado por la irracionalidad y el potencial de fanatismo. Su lema podría ser, la ciencia vuela al hombre a la luna, la religión lo estrella contra edificios, parafraseando una cita popular. Es una postura combativa, ciencia y fe serían polos opuestos, luz versus oscuridad, y hay que elegir la luz de la evidencia sobre la oscuridad de la creencia infundada. Frente a esta visión confrontacional, encontramos científicos profundamente religiosos que defienden la compatibilidad, incluso la sinergia, entre ciencia y fe. Ya mencionamos a Francis Collins, quien es un ejemplo vivo, dirigió uno de los mayores proyectos científicos de nuestro tiempo, el genoma humano, y a la vez declara abiertamente su fe cristiana. Collins escribe que para él, descubrir los secretos del ADN o del universo es admirar la obra de Dios. Una de sus frases memorables, creo que Dios, al darnos inteligencia, nos dio la oportunidad de investigar y apreciar las maravillas de su creación. En su libro El lenguaje de Dios cuenta su camino de ateísmo a fe, argumentando que la ciencia responde muchas preguntas funcionales pero deja intactas cuestiones esenciales de significado, donde la fe le provee respuestas. Otro ilustre es John Polkin Gorne, físico cuántico británico que dejó su cátedra de Cambridge para ordenarse sacerdote anglicano. Polkin Gorne repetía que no ha tenido que elegir entre ser científico y ser creyente, utiliza la metáfora de los dos ojos, con un ojo ve el mundo a través de la ciencia, con el otro a través de la fe. Y ambos juntos le dan una visión profunda y en 3D de la realidad. Según él, reducir la visión a un solo ojo, solo ciencia o solo religión, nos dejaría tuertos ante la inmensidad del universo. Otro ejemplo, la astrónoma Vera Rubin, descubridora de la materia oscura, era una mujer de fe que decía que estudiar las galaxias le hacía sentir más cerca del Creador. Abdus Salam, Nobel de Física musulmán, integraba sus oraciones diarias con sus ecuaciones del modelo electrodébil. George Lemaitre, ya citado, refutó la idea de un conflicto inherente al señalar que el Big Bang deja abierto el problema filosófico de la creación pero no lo resuelve, por lo que la fe aún tiene su espacio. ¿Qué dicen los más abiertos y los más cerrados en este debate? Entre los ateos hay algunos más dialogantes, por ejemplo Stephen Jay Gould, no creyente, proponía respetar la independencia de la religión en cuestiones de significado. Entre creyentes, hay también quienes rechazan la ciencia moderna, pensemos en fundamentalistas que niegan la evolución o antivacunas por motivos religiosos, mostrando una actitud cerrada al conocimiento científico. Pero en medio existe un espectro amplio.
Por ejemplo, Stephen Hawking, que era agnóstico, al final de su vida usaba el término mente de Dios metafóricamente al hablar del cosmos, dejando lugar a la maravilla sin adherir a ninguna religión formal. Albert Einstein hablaba de un sentimiento religioso cósmico, una admiración profunda por la racionalidad del universo, aunque no creía en un Dios personal. Del lado creyente, el Papa Francisco, quien tiene formación química, ha apoyado explícitamente la ciencia climática y la evolución, mostrando una fe abierta a la evidencia empírica. En resumen, la postura contrastante nos ofrece un espectro. En un extremo, los que dicen solo ciencia, la religión es dañina; en el otro, solo fe, la ciencia engaña o es limitada. Pero muchos piensan que es una falsa dicotomía. Quizá la mayoría silenciosa de científicos y creyentes vive sin ese drama, haciendo ciencia de día y yendo a su templo de noche, sin sentir esquizofrenia alguna. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han sentido ese conflicto en sus vidas, o han encontrado una manera de integrar ambos mundos? Queremos leer sus experiencias en los comentarios. Parte 5. Aportes de la psicología, sentido, fe y bienestar. Ahora profundicemos en algo que tocamos brevemente, el papel de la psicología en entender la fe. ¿Qué aportaciones hace la psicología al diálogo entre ciencia y religión? Para empezar, la psicología explora cómo la fe opera en la mente humana. Como mencionamos, la fe provee un marco poderoso de significado. Los psicólogos han notado que tener un sentido claro de propósito en la vida es uno de los mayores indicadores de bienestar mental. Las religiones, en su núcleo, ofrecen narrativas de sentido: eres hijo de Dios, estamos aquí para amar al prójimo, existe un propósito divino incluso en el sufrimiento. Estos marcos ayudan a las personas a interpretar las dificultades y a integrar traumas en una visión más amplia. Por ejemplo, alguien que sobrevive una tragedia puede, a través de su fe, resignificar ese dolor como parte de un plan o como una prueba de la cual salir fortalecido. Esto no es menor. Estudios muestran que las personas de fe a menudo logran mayor resiliencia ante crisis porque encuentran significado donde otros solo ven caos. Otro aporte es el ya mencionado soporte social. La psicología comunitaria observa que las congregaciones religiosas actúan como redes de apoyo. En una iglesia, mezquita o sinagoga, la gente se cuida mutuamente, creando un sentido de familia extendida. Esto puede amortiguar la soledad y la depresión. De hecho, la participación regular en actividades religiosas se correlaciona con menos sentimientos de aislamiento. No es de extrañar que en épocas de incertidumbre, muchas personas encuentren calma reuniéndose con su comunidad de fe. Es parte de nuestra naturaleza buscar tribu y apoyo mutuo. Y las religiones han sido muy efectivas en proporcionar eso. Consideremos también las prácticas espirituales específicas. La oración, por ejemplo, ha sido estudiada y los resultados son interesantes. Un artículo en Psychological Science sugirió que orar puede brindar beneficios similares a la meditación, reduce la activación del sistema simpático, responsable del estrés, generando calma. Incluso rezar el rosario, repetitivo y rítmico, disminuye la frecuencia cardíaca y favorece un estado de relajación, comparable a técnicas de mindfulness, según ciertos estudios. La meditación de origen budista o hindú, popularizada ahora en versión laica, mindfulness, tiene efectos comprobados: mejora la atención, la compasión y baja la ansiedad. ¿Sabías que rezar o meditar regularmente en la juventud se asocia a mayor satisfacción vital y menos riesgo de depresiones en la adultez? Un estudio de Harvard lo encontró así. La psicología transpersonal investiga también experiencias místicas, esos momentos de éxtasis espiritual o sentido de unidad con el universo, y sugiere que pueden tener efectos transformadores en la personalidad, volviendo a la gente más abierta, más bondadosa. Incluso hay terapias modernas, con sustancias psicodélicas, por ejemplo, que buscan recrear ese tipo de experiencias de trascendencia para sanar traumas, reconociendo el poder psicológico de lo espiritual. Además, la psicología estudia la religión como fenómeno evolutivo. Hipótesis como la de la detección hiperactiva de agencia sugieren que nuestros ancestros sobrevivieron mejor si asumían que un ruido en la sabana era causado por algo con intención, un depredador, un espíritu. Ese sesgo habría favorecido la creencia en agentes invisibles, dioses, espíritus, porque era más seguro pasarse de precavido. También se investiga el llamado cerebro espiritual, ciertas zonas neuronales que se activan con prácticas religiosas. Pero lejos de reducir la religión a meras neuronas, muchos psicólogos concluyen que la dimensión espiritual es parte de la naturaleza humana.
El psicólogo William James a inicios del siglo XX ya estudiaba las variedades de la experiencia religiosa, reconociendo que la fe puede ser fuente de fortaleza, conversión personal y moral heroica. ¿Qué aporta todo esto al debate ciencia-fe? Por un lado, humaniza la conversación. Nos recuerda que más allá de argumentos intelectuales sobre la existencia de Dios o el Big Bang, la religión tiene que ver con experiencia humana viva. Con personas que sufren menos depresión porque oran, con comunidades que se unen para cantar y encuentran esperanza, con individuos que hallan perdón y sueltan cargas de odio mejorando su salud. La ciencia puede observar y medir estos efectos, pero interpretarlos ya depende de la cosmovisión. Un creyente dirá, ves, la fe da frutos buenos, es real en sus efectos porque conecta con Dios. Un escéptico podría replicar, la religión funciona como placebo o herramienta social, pero no prueba nada sobrenatural. Sea cual sea tu postura, es innegable que la religión satisface ciertas necesidades psicológicas profundas, sentido, pertenencia, esperanza, manejo del miedo a la muerte. Un reto para la ciencia es si puede ofrecer alternativas igual de poderosas en esos terrenos. ¿Podría la filosofía secular o la ciencia por sí misma proporcionar un sentido existencial tan fuerte? Algunos lo intentan, movimientos humanistas, comunidades ateas que se reúnen tipo iglesia sin Dios, meditación secular, pero los resultados varían. En resumen, la psicología nos muestra la fe desde dentro, como vivencia humana. Nos invita a no despachar la religión solo como una teoría equivocada, sino a entenderla también como una respuesta humana a necesidades universales. Este entendimiento puede ablandar el diálogo. Aun si alguien cree que las doctrinas son falsas, puede reconocer que la religión responde a anhelos reales de la psique. Y si alguien es creyente, puede apreciar cómo Dios podría estar obrando a través de procesos mentales y sociales naturales para llegar al corazón humano. ¿Te ha ayudado a ti la fe en momentos difíciles? Cada historia personal enriquece este mosaico de razón y espíritu. Te animamos a compartir la tuya en los comentarios. Parte 6. ¿Biblia y ciencia, enemigos o aliados sutiles? Llegamos a un punto crucial para muchos creyentes. ¿Qué hacemos con las aparentes discrepancias entre la Biblia y los descubrimientos de la ciencia moderna? Algunos piensan que deben elegir, o la Biblia es literalmente cierta y entonces la ciencia se equivoca en cosas como la evolución, o la ciencia tiene razón y entonces la Biblia es un mito obsoleto. Pero quizá esa sea una falsa disyuntiva. Muchas mentes brillantes a lo largo de la historia han encontrado formas de armonizar ambas. Recordemos a Agustín de Hipona en el siglo IV diciendo que si una interpretación bíblica choca con lo que sabemos por experiencia y razón, probablemente estamos interpretando mal la escritura. No que la realidad esté equivocada. Y eso lo dijo 1400 años antes de Darwin. Agustín incluso sugirió que en el Génesis Dios creó las cosas potencialmente, plantando semillas causales que con el tiempo brotaron como las distintas criaturas. Una idea sorprendentemente compatible con la evolución progresiva. Veamos algunos ejemplos de diálogo Biblia-ciencia. Empecemos por el cosmos. Durante siglos se creyó, por mala interpretación, que la Biblia enseñaba un universo estático con la Tierra en el centro. Pero en realidad, la Biblia inicia con un énfasis en que el universo tuvo un comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación de un inicio absoluto contrasta con filosofías antiguas que creían en un cosmos eterno. Hoy, el Big Bang confirma un comienzo del espacio y el tiempo, una notable coincidencia con la visión bíblica de la creación ex nihilo, de la nada. Además, la ciencia nos muestra un cosmos vasto y antiguo, con miles de millones de galaxias. Algunos creyentes podrían sentirse pequeños e irrelevantes ante esto. Sin embargo, ya hace 3000 años el salmista exclamaba, «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?». Salmo 8. La Biblia tenía claro que el universo es enorme y majestuoso comparado con nosotros, pero aún así afirma que tenemos dignidad por el cuidado de Dios. En ese sentido, la astronomía moderna amplifica el asombro que expresan los textos sagrados. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Podríamos decir que el telescopio Hubble nos ha mostrado cómo cuentan esa gloria en detalle de millones de años luz. Otro punto, el famoso relato de Génesis con sus 6 días de creación. En una lectura literal estricta, Dios creó todo tal cual en 6 días de 24 horas, y el cosmos tendría pocos miles de años. Esto contradice toda evidencia astronómica, geológica y biológica que indica miles de millones de años de historia cósmica y terrestre.
Sin embargo, desde hace mucho teólogos han leído Génesis 1 de manera no literal. Ya San Agustín, de nuevo él, sugería que día en Génesis no se refería a días solares comunes, como si el sol mismo aparece el día 4 en el texto, sino a una clasificación lógica o quizás simbólica del orden creado. Hoy muchos creen que Génesis 1 es un texto altamente estructurado y poético, cuyo fin no era enseñar cronología científica sino establecer verdades teológicas, que un solo Dios creó todo, contra el politeísmo, que la creación es buena y ordenada, que el ser humano tiene un lugar especial como imagen de Dios, etc. Con esa comprensión, no hay problema en aceptar el Big Bang y la evolución como los procesos por los que Dios desplegó su creación en el tiempo. El conflicto surge solo cuando alguien insiste en leer la Biblia como si fuera un manual científico literal dictado en lenguaje moderno. Pero la Biblia es una biblioteca de libros antiguos, con géneros literarios diversos, escritos en lenguaje figurativo muchas veces. Por ejemplo, Jesús decía, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Nadie, espero, interpreta eso literalmente sacándose los ojos. Entendemos que es una hipérbole para enseñar una actitud moral. Igualmente, cuando Génesis habla de Adán formado del polvo y Dios soplando vida en él, podríamos verlo como una verdad espiritual. Dios da alma y dignidad al ser humano, expresada en imágenes comprensibles para personas de hace milenios. Consideremos también el concepto de alma y conciencia a la luz bíblica. La Biblia no es un tratado dualista sofisticado. De hecho, los términos hebreos para alma, nepes, y espíritu a menudo designan al ser vivo en su conjunto. La visión bíblica es que el humano es un ser integrado cuerpo-alma, y que la muerte es contranatural, pero habrá resurrección, que implica restauración corporal. Hoy, con la neurociencia, algunos creyentes revisan cómo entender el alma, tal vez no como una cosa separada del cuerpo, sino como la dimensión inmaterial emergente de nuestra persona que Dios sostiene y puede recrear. La Biblia puede acomodarse a muchas interpretaciones aquí sin perder su mensaje central de esperanza en la vida eterna. No olvidemos que las iglesias han ido reinterpretando pasajes a la luz del progreso científico muchas veces. En la época de Galileo se esgrimían versículos que dicen el mundo no se moverá para negar el movimiento de la Tierra. Con el tiempo, entendieron que eran expresiones fenomenológicas. Como nosotros decimos el sol sale aunque sepamos que la Tierra gira. Hoy prácticamente todas las denominaciones cristianas aceptan que la Tierra es redonda, se mueve alrededor del Sol, y que los cielos de los que habla la Biblia no son un domo sólido con agua encima, como creían los antiguos, sino el espacio infinito. La interpretación bíblica evoluciona, sin malicia, cuando aumentan nuestros conocimientos, y eso es algo sano. Significa que la fe no está escrita en piedra en asuntos secundarios, sino que su mensaje se puede inculturar en cada época. Por supuesto, hay quienes todavía sostienen lecturas literales estrictas, como el creacionismo científico, que intenta encontrar evidencias de un diluvio universal global o de humanos conviviendo con dinosaurios. La comunidad científica en general no da crédito a esos intentos, viéndolos como pseudociencia motivada por convicciones religiosas. Por otro lado, la mayoría de los teólogos principales tampoco defienden ese camino, pues consideran que hace un flaco favor tanto a la fe, forzándola a encajar en datos, como a la ciencia, distorsionándola. En cambio, promueven una hermenéutica bíblica que reconozca el contexto y propósito de cada texto. No es relativizar la Biblia, sino honrarla según su intención. Así, los capítulos iniciales del Génesis se ven más como enseñanzas teológicas en forma narrativa mítica, no como crónica periodística. ¿Hay referencias bíblicas que sorprendentemente se alinean con la ciencia? A veces se citan versículos poéticos como, Dios, cuelga la tierra sobre la nada, Job 26:7, diciendo, mira, anticipa que el planeta flota en el espacio sin apoyo visible. O Isaías 40 horas y 22 minutos hablando de Dios sentado sobre el círculo de la tierra, insinuando redondez. Aunque esto es debatible, puede ser lenguaje figurado, es cierto que nada de lo esencial de la fe depende de una cosmología errónea. De hecho, la Iglesia Católica y muchas protestantes oficialmente enseñan que no hay contraposición entre la verdad revelada y la verdad descubierta por la ciencia, pues ambas vienen de Dios. Dios es autor del libro de las Escrituras y del libro de la naturaleza. Si parece haber conflicto, es por una mala interpretación de alguno de los dos libros. Un ejemplo maravilloso de reconciliación es la Declaración del Vaticano en 1992 reconociendo oficialmente errores en el caso Galileo y afirmando la validez de la ciencia.
El Papa Juan Pablo II dijo en 1981 que la Biblia nos habla del origen del universo, no para darnos un tratado científico, sino para declarar la relación correcta del hombre con Dios y el universo. Es decir, la Biblia y la ciencia hablan lenguajes distintos y complementarios. Si las hacemos dialogar con apertura, pueden enriquecer nuestra comprensión. La ciencia nos da detalles asombrosos de cómo Dios pudo haber creado, la Biblia nos da el porqué y el para qué más profundo, que la ciencia por sí sola no aborda. Parte 7. Caminos hacia una síntesis, modelos de diálogo. Después de este extenso viaje, quizás te preguntes, entonces, ¿cuál es la mejor manera de relacionar ciencia y fe? No hay una respuesta única, pero existen modelos interesantes para lograr una síntesis o al menos una convivencia pacífica. Uno famoso es el propuesto por el paleontólogo Stephen Jay Gould llamado de los magisterios separados, non overlapping magisteria, NOMA. Gould dijo que la ciencia y la religión son como dos magisterios, dominios de enseñanza, distintos que no se solapan. La ciencia se ocupa de describir el mundo natural con hechos y teorías. La religión se ocupa de cuestiones de significado último, moral y valor. Si cada uno se queda en su cancha, no habrá conflicto. La ciencia no debe decirnos cómo vivir o qué significa todo, y la religión no debe dictar cómo funcionan las estrellas o el cuerpo humano. Este modelo tiene la ventaja de marcar límites claros, evitando choques. Muchas personas lo adoptan sin saberlo. La ciencia me dice el cómo, mi fe me dice el por qué. No obstante, otros critican NOMA porque en la práctica sí hay áreas grises, por ejemplo, la existencia histórica de milagros, como la resurrección de Jesús. Es un tema donde religión hace una afirmación sobre eventos en el mundo físico, que la ciencia en principio podría investigar, históricamente, no experimentalmente. O cuestiones éticas sobre uso de tecnologías, clonación, etc., donde los hechos científicos y los valores religiosos deben dialogar. Aún así, Gould nos legó un principio útil, respeto mutuo de competencias. Otro camino es la integración crítica. Aquí, en vez de separar totalmente ciencia y fe, se busca integrarlas en una visión más holística, pero de forma cuidadosa y reflexiva. Un pionero fue Jan Barber, que describió 4 modos: conflicto, independencia, como Gould, diálogo e integración. En la integración crítica, la idea es que ciencia y religión juntas pueden darnos una comprensión más completa de la realidad. Se fomenta un diálogo fluido. Por ejemplo, un teólogo puede actualizar cierta doctrina a la luz de hallazgos científicos, como reimaginar cómo actúa Dios en el mundo sin violar las leyes naturales. A la luz de la física cuántica quizás. Y un científico creyente puede inspirarse en su fe para explorar ciertas preguntas científicas con optimismo. Por ejemplo, la convicción de que el universo es racionalmente inteligible proviene en parte de una cosmovisión teísta que cree en un logos ordenador. Esta integración no es acrítica, no se trata de forzar concordancias a toda costa. Es posible hacer malabares y ver paralelos fantasiosos, y hay que evitar eso. Pero hay áreas genuinas de enriquecimiento mutuo. La bioética es un campo donde medicina/ciencia y principios religiosos colaboran para guiar acciones morales en temas de vida, aborto, eutanasia, etc. La ecología es otra. Muchas religiones están aportando motivación ética para cuidar el medio ambiente, complementando la data científica con un sentido de responsabilidad sagrada. La encíclica papal Laudato Si, por ejemplo, habla de escuchar tanto al Evangelio como al análisis científico sobre cambio climático. Un ingrediente clave en cualquier modelo de síntesis es la humildad intelectual. Esto significa reconocer que nuestro conocimiento, sea científico o teológico, siempre es limitado, parcial y susceptible de corrección. El científico humilde admite que la ciencia no lo sabe todo y que puede aprender de perspectivas filosóficas o espirituales sobre preguntas de significado. El creyente humilde reconoce que su comprensión de Dios y las Escrituras puede enriquecerse con lo que la ciencia revela de la creación. Ambos evitan el dogmatismo ciego. Al final del día, si Dios existe y es el autor tanto del orden natural como de la dimensión espiritual, no puede haber contradicción insalvable, solo nuestra interpretación puede fallar. Un hermoso ejemplo de humildad fue Sir Isaac Newton. Descubrió leyes que revolucionaron la física, pero seguía escribiendo: si he visto más lejos es porque me subí a hombros de gigantes, reconociendo el trabajo colectivo. Y además dedicó mucha reflexión teológica, viendo su ciencia como parte de entender la obra divina. Algunos modelos modernos hablan de una espiritualidad sin anticiencia y una ciencia sin antife. ¿Qué significa?
Una espiritualidad sin anticiencia es una actitud de fe que no teme al conocimiento, que aplaude los descubrimientos, aunque a veces incomoden, y los incorpora en su visión del mundo. Es un creyente que puede ver a través del telescopio del Hubble las galaxias y decir que grande es Dios, en vez de sentirse amenazado porque la Tierra es un puntito. Es quien, ante la teoría evolutiva, puede maravillarse de cómo la vida es un proceso dinámico en manos de Dios en vez de negar fósiles. Por otro lado, una ciencia sin antife es una práctica científica que no necesita hacer burla de las creencias, que no asume que todo creyente es ignorante, que reconoce que la motivación de muchos científicos a lo largo de la historia fue su fe. Kepler hablaba de pensar los pensamientos de Dios después de él. Es una comunidad científica que valora la ética, la filosofía y hasta la teología para reflexionar sobre el impacto de la ciencia, por ejemplo, en debates de inteligencia artificial y conciencia. Hay científicos consultando a filósofos y teólogos. En resumen, es un llamado a dejar trincheras. Finalmente, vale la pena mencionar a aquellos que buscan una síntesis personal en su vida. Por ejemplo, hay programas de diálogo ciencia-fe auspiciados por la Fundación Templeton, que financia investigaciones sobre cosmología y propósito, cerebro y alma, etc., juntando científicos y teólogos en proyectos colaborativos. También hay universidades y centros de investigación, como el Faraday Institute en Cambridge o el Sigon Center en Chicago, dedicados a armonizar ambos campos. Incluso en YouTube y redes encontramos divulgadores como Henry, Rutas del Pensamiento, u otros, que intentan tender puentes en vez de cavar abismos. El objetivo no es diluir ni trivializar ni la ciencia ni la fe, sino enriquecer nuestro panorama. Alguien dijo una vez, la religión sin ciencia está coja, la ciencia sin religión está ciega. Atribuyen esta frase a Einstein. Quizás sea extremo, pero capta la idea de que necesitamos tanto ojos empíricos como visión de significado. ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Crees que es posible una síntesis auténtica donde un corazón pueda abrazar la revelación divina y a la vez la exploración científica sin dividirse? Tal vez sea un ideal, pero los ideales nos guían hacia adelante. Conclusión. Hemos navegado por siglos de pensamiento, de conflicto y diálogo entre fe y razón, ¿y sabes qué? En lugar de encontrar un final cerrado, encontramos una conversación abierta, vibrante y en curso. La relación entre religión, ciencia y sentido es como un baile eterno, a veces han pisado los pies del otro, otras veces han sincronizado pasos creando una danza hermosa. No hay una respuesta simple a si son compatibles la ciencia y la fe, depende de cómo definamos cada una y de la actitud con que las acerquemos. Una cosa parece clara, los extremos estridentes, ya sea el científico que grita Dios ha muerto, la ciencia lo mató, o el religioso que vocifera la ciencia miente, solo la Biblia tiene verdad, no nos llevan muy lejos. La riqueza está en el diálogo humilde. Es reconocer, como dijo Paul King-Orne, que todos estamos en la búsqueda de la verdad y necesitamos de muchas luces para alumbrar nuestro camino. La ciencia nos da luz sobre el cómo funciona este asombroso universo, la fe nos da luz sobre por qué existe y cómo debemos vivir en él. Son luces de distinto color, pero complementarias. Cuando las combinamos, vemos un espectro más completo de la realidad. Imagina construir una catedral de conocimiento, la ciencia levanta sus muros altos llenos de fórmulas y hechos, la religión pinta vitrales de significado y trascendencia. Juntas pueden crear un lugar en el que el ser humano se sienta verdaderamente en casa, entendiendo tanto la maquinaria del cosmos como la música de su alma. Como seres humanos, anhelamos entenderlo todo, la partícula subatómica y el amor que mueve el sol y las estrellas, parafraseando a Dante. Quizá nunca lo logremos plenamente, pero el intento nos dignifica. En esta reflexión final, te invito a mantener la mente bien abierta y el corazón dispuesto. Cultivemos una visión crítica, profunda y rica que una fe, razón y búsqueda de sentido. No tengamos miedo de las preguntas difíciles, en ellas a veces encontramos las respuestas más sinceras. Preguntas provocadoras como, ¿puede el universo realmente no tener ningún propósito? ¿O habla el lenguaje de las matemáticas porque hubo un gran matemático? Si mañana descubriéramos vida extraterrestre, ¿sacudiría tu fe o la ampliaría? ¿La moral requiere de Dios, o podemos fundarla solo en la evolución? Estas preguntas no tienen una respuesta obvia, pero merecen ser discutidas contigo. Ahora, antes de despedirnos, queremos hacerte algunas invitaciones. Si este video te hizo pensar, si te aportó valor o simplemente te suscitó curiosidad, por favor dale like para apoyarnos.
Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes por la filosofía, la ciencia y la espiritualidad. Compártelo con ese amigo ateo o creyente con quien siempre acabas debatiendo estos temas, puede ser la chispa para una gran conversación. Y sobre todo, déjanos tu comentario, ¿crees que ciencia y religión pueden dialogar o están destinadas al enfrentamiento? ¿Tienes alguna experiencia personal que te haya reconciliado o separado, fe y razón? ¿Qué opinas de los puntos que discutimos? Te leemos con mucho interés, porque Rutas del Pensamiento es una comunidad de aprendizaje y tus rutas también importan. Finalmente, si quieres profundizar más, tenemos algunas lecturas recomendadas, muy recomendadas, de verdad, cuyos enlaces encontrarás en la descripción del video y en el comentario fijado para que puedas conseguirlos. Por el lado científico-filosófico, ¿un libro clave es donde reside realmente el conflicto? Ciencia, Religión y Naturalismo de Alvin Plantinga, que argumenta que la ciencia encaja mejor con la creencia en Dios que con un universo sin Dios. Del célebre biólogo ateo Richard Dawkins, El espejismo de Dios te retará desde la otra vereda. También te sugerimos El lenguaje de Dios de Francis Collins, un testimonio fascinante de un genetista que integra fe y ciencia. Para una perspectiva histórica, Ciencia y Religión, Perspectivas históricas de John Hedley Bro que desmiente muchos mitos del conflicto perpetuo. Y si te gusta la filosofía pura, ¿ha enterrado la ciencia a Dios?, de John Lennox, un matemático creyente, responde a objeciones científicas a la fe. En el terreno más espiritual y psicológico, Variedades de la experiencia religiosa de William James es un clásico que no pierde vigencia. Hay para todos los gustos. Recuerda, los enlaces están abajo para que puedas explorarlos y quizás añadir estos libros a tu colección. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los senderos cruzados de la fe y la razón. En Rutas del Pensamiento creemos que el saber no ocupa lugar y que pensar juntos nos enriquece a todos. Así que nos vemos en el próximo video. No dejes de hacer preguntas y buscar respuestas con la mente y con el corazón. Hasta la próxima, y que tengas un día lleno de asombro y sentido.